Hola, bienvenido a este video donde hablaremos de la respiración que transforma tu metabolismo en una alquimia de salud, el método Wim Hof. Esta es la parte 2 que corresponde al mes de marzo en este segmento de Mejora tu Salud y donde estamos hablando y practicando algunos métodos de respiración, sus beneficios e incluso cómo se ocupan durante las terapias alternativas. ¿Cuándo ocupamos primeramente este método de Wim Hof? ¿Quién es Wim Hof? Es un personaje también conocido como el hombre de hielo, de origen holandés, que cuando sufre un evento tristísimo, una desgracia donde su mujer se suicida en el año de 1995, él se queda solo con 4 hijos pequeños. Eso genera un shock y un proceso donde termina desarrollando un método que se conoce como el método Wim Hof, que tiene 3 pilares: la exposición a fríos extremos de tu cuerpo, por eso se le llama el Iceman, la respiración y la meditación, y con ello ha logrado romper muchos récords Guinness, como correr en el desierto sin tomar agua, meterse en todos los océanos más fríos del mundo, lograr estar 2 horas sumergido en hielo sin que cambie su temperatura corporal, a través de la respiración de este método que él ha entregado al mundo de una manera tan sencilla. Elimina toxinas, controla su sistema autónomo y su sistema inmune, convirtiendo y haciendo una alquimia bioquímica. Pero lo más interesante es que, por supuesto, no es el único que ha compartido este tipo de métodos, pero sí el que más se ha expuesto a estudios controlados en laboratorios de universidades de alto nivel. Entonces, incluso él dice que esto le encanta dejar fuera los supuestos, que tengan una base todo este proceso que él comparte. Por eso se ha expuesto a tantos estudios y además se ha hecho duplicable cuando él enseña este método a cualquier persona. Él dice que cualquiera lo podemos hacer, toda esta magia que él hace. Todos tenemos ese potencial, y en los estudios científicos así se ha demostrado. Cuando se replica con grupos de personas, se obtienen resultados muy similares en la bioquímica sanguínea que logra. ¿Cuándo lo ocupamos en terapia? Pues básicamente le estamos ocupando a raíz, bueno, siempre le hemos ocupado. Yo le empecé a practicar desde hace 4 años, hace más o menos 2 y medio, 3, empezamos a utilizarlo como una herramienta de apoyo al proceso de las terapias alternativas. Hacemos biomagnetismo a nivel energético cuántico, y como parte de ese proceso, que es una técnica que equilibra y va al origen de los procesos de síntomas, equilibrando el sistema energético, emocional y biológico. Esta respiración de Wim Hof, que nos sirve perfectamente para desintoxicar el cuerpo, la utilizamos justamente para eso, estos procesos que tienen un exceso de químicos a raíz de esto que no se puede mencionar, que está de moda y que se aplica una inoculación y que, bueno, tiene muchas toxinas y que ha resultado tan delicado. Pues con este método logramos sacar toda esa basura, eliminar células deformes, incompletas, en fin. Entonces, para explicarte un poquito cómo funciona este método del método Wim Hof, tengo que platicarte de 2 cosas, que es acidez y alcalinidad en tu metabolismo. Y la segunda cosa que debemos saber es cómo funciona nuestro cerebro. Con estos 2 elementos sencillos entenderemos por qué es una extraordinaria alternativa corroborada a nivel de estudios universitarios para desintoxicar tu cuerpo y generar una alquimia donde equilibras tu metabolismo y tu bioquímica interna. Bueno, la acidez y la alcalinidad. Debemos saber que en los medios de agua, como es nuestro cuerpo, que es 80 y algo por ciento de agua, ¿no? Existen condiciones de acidez o alcalinidad. La vida y nuestro metabolismo opera muy cercano a la neutralidad, ni ácido ni alcalino. ¿Sí? ¿Qué significa esto de ácido? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, todo el mundo conocemos el vinagre y todos los ácidos de diferentes nombres: ácido nítrico, ácido sulfúrico, el limón, que es muy ácido. Bueno,
eso que ubicas como ácido está en extremos que se alejan de la vida, ¿sí? Pero que representarían muy bien un medio ácido. Los hay en diferentes grados, ¿ok? Y la alcalinidad es, por ejemplo, sustancias como la leche, el bicarbonato, que lo puedes imaginar, o sustancias ya químicas que son incluso muy agresivas, como la sosa, el amoníaco, son sustancias muy alcalinas. La vida se desarrolla, se desenvuelve alrededor de la neutralidad. En el caso de la célula humana anda de 7.2 a 7.4 de pH, que es una medida que se ha acordado a nivel químico para describir o poder medir el nivel de acidez o alcalinidad. El 7 es la neutralidad. Entonces, nuestro organismo funciona ligeramente alcalino. Lo máximo que hay es el doble, 14 en términos de medición, ¿sí? Pero para no meternos en explicaciones muy técnicas, hablemos de que cerca de la neutralidad, de la característica que podría tener el agua natural simple, sería el punto donde se desarrolla la vida y un poquito alcalina, nada más. Si vamos hacia la acidez es la condición donde se desarrolla el estrés, la oxidación, el envejecimiento y la muerte celular. Y por el contrario, en un estado ligeramente alcalino, se desarrolla la oxigenación correcta, la alimentación correcta de las células, la salud y el equilibrio y la regeneración, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, sabiendo esto, cómo funciona el cerebro, que es otro de los puntos muy importantes para poder entender cómo y por qué podemos utilizar y puede ser una gran alternativa para ti, y es por ello que la estamos compartiendo, la respiración del método Wim Hof. El cerebro se divide a grandes rasgos de manera muy simplista en 3 segmentos. El que tiene que ver con la parte reptiliana, el que tiene que ver con la parte animal y con el que tendría que ver con la parte humana, se dice. En la parte reptiliana está todo el sistema nervioso autónomo, es decir, el que controla todos tus órganos internos que tienen que ver con las funciones que no tienes que pensar en hacer. Es simplemente de manera automática, siempre se están realizando por sobrevivencia, como la respiración, la digestión, la regeneración celular, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se da de manera autónoma, tu sistema de defensas, etcétera. El control de las funciones, de cómo funciona el hígado, la sangre, todo eso se da a través del sistema autónomo, ¿sí? Bien, el sistema del cerebro en su parte animal, que entre estos dos representan en masa más del 90% de la masa cerebral que tenemos. Entonces, ahí está la parte, digamos, más social de comportamientos, de programas y patrones heredados, y donde están muchas otras funciones, pero casi todas dirigen nuestra vida y lo hacen de manera inconsciente, y ya haremos un video hablando un poquito más de esto. Y está la parte más consciente, el neocórtex cerebral, que es una parte muy pequeña dentro de la evolución del cerebro humano. Tiene muy poquito en términos de evolución, muy poquito tiempo, algunos 2, 3 millones de años, que en términos de evolución es muy poquito tiempo, y ahí estaría la parte más consciente, que su característica esencial es que estás presente, estás en el aquí y en el ahora, ¿sí? Bueno, entonces, sabiendo esto de cómo funciona, ¿cuál es el efecto y el mecanismo corroborado a nivel de estudios universitarios del método Wim Hof? Bueno, lo que hace el método Wim Hof es primero hiperventilar con una respiración rápida, oxigenando la sangre, los músculos, de manera un poquito más allá de lo que necesitas. Y después entras en un mecanismo de retención, es decir, de apnea, donde los pulmones se quedan sin aire. Entonces, ¿qué va pasando en ese proceso? Te explico, y ahorita lo vamos a practicar, porque como bien dice este gran hombre holandés, sentir es conocer la verdad. Entonces vamos a practicarlo para sentirlo y que experimentes esto. Pero bueno, en ese proceso donde dejas tus pulmones sin aire, se empieza a consumir el oxígeno. Sin embargo, tu metabolismo está ligeramente alcalino,
en su balance perfecto, has hecho la alquimia extraordinaria, pero ahí no para la cosa. Cuando se detecta que no hay oxígeno en tu cerebro, se detonan todas las alarmas que dicen, hey, ¿qué pasa? Respira, no hay oxígeno. Estamos en alerta. El sistema autónomo, regido por la parte del cerebro reptiliano, alerta y segrega adrenalina por una cuestión de sobrevivencia. Es como un engaño, pues sí, un engaño al sistema nervioso autónomo. Entonces segrega esa adrenalina el cerebro reptiliano, llevando a un nivel de reseteo metabólico básico, donde es expulsado todo aquello que es innecesario para la sobrevivencia. Y entonces se sacan todas las toxinas, venenos si los hubiera, metales pesados, incluyendo células incompletas, células deformes, etcétera, etcétera. Salen fuera del sistema y se liberan en los sistemas de excreción. Y después se hace una inhalación profunda, hay una retención donde se vuelve a oxigenar el cerebro. Con este mecanismo que le llama una ronda, se hace este reseteo metabólico increíble, donde haces una alquimia, donde conviertes tu sistema, si lo hubiese o estuviese pasando, de ácido o ligeramente ácido al sistema donde la vida se desarrolla, la regeneración y la salud se desarrollan, que es ligeramente alcalino. Alcalinizas tu metabolismo de una manera sencilla porque respirar es gratis, dice el buen hombre Wim Hof, el Iceman. Bueno, entonces, ¿qué va pasando en este proceso cuando entras en apnea, es decir, dejas de respirar? Que lo puedes hacer por un periodo de tiempo, más o menos de unos 30 segundos, lo vamos a practicar aquí como una cuestión para ejemplificar, pero lo ideal sería que pudieras llegar a un minuto y medio. Y si estás un poquito más avanzado, esa apnea, es decir, estar sin aire, lo llevases a un periodo de tiempo de alrededor de 2 minutos y medio. Sería lo ideal. Cuando vayas avanzando, cuando practiques, donde vas a generar todo este beneficio, esta transformación de tu metabolismo en salud, desechando todo lo que no es necesario por sobrevivencia, ¿no? Entonces lo ocupamos mucho para depurar los sistemas después de una terapia de biomagnetismo. Le dejamos como tarea a nuestros pacientes todo esto, este proceso, que te voy a dejar los links para que puedas revisar un tutorial escrito y explicado por el mismo Wim Hof y una guía que te acompaña con el ritmo de la respiración que en este momento vamos a practicar. No te asustes si en el proceso de inhalar, respirar y retener pudiera haber alguna sensación como de hormigueo en tu cuerpo. Esto se hace y se recomienda que sea sin alimento en el estómago, que tu estómago esté libre, esté vacío, de una manera muy relajada. Lo ideal es hacerlo acostado. En este momento, por cuestiones prácticas, lo vamos a hacer sentado, pero tendrías que estar muy relajado. Es como mejor funciona el método. Puedes cerrar los ojos, puedes tenerlos abiertos. Y la respiración básicamente es totalmente adentro. Haces una respiración profunda que puede ser por boca o por nariz. Es indiferente en este método, porque lo que es una respiración rápida. Llevas el aire al diafragma bajo, a la parte del estómago, a la parte del pecho y sueltas, dejas ir, pero no totalmente. Todo adentro, sí, todo lo llenas, pero no sacas todo. Entonces sería... Así hasta llevarlo a un ciclo de al menos de 30, 40, 50 veces. 30 sería un buen número, ¿sí? Y después de la número 30, exhalas y haces una apnea, exhalas, sueltas, no totalmente, y dejas de respirar. Y cuentas, para iniciar vamos a contar 30 segundos. Entonces, vamos a hacer 10 inhalaciones, 10 respiraciones, y luego vamos a inhalar profundamente, vamos a retener y presionar ese aire contenido 10 segundos como muestra. Entonces, inhalamos, todo adentro, déjalo ir. Él dice que es como la ola que llega fuerte hacia la playa y se retira suave. Déjalo ir, pero no totalmente.
Después de la 30, exhalas y aguantas unos segundos. Hasta 30 segundos y nuevamente respiras profundo. Y retienes, presionas el pecho por 10-15 segundos y exhalas. Eso le llama una ronda. Entonces, este nivel de trabajo debe hacerse al menos 3 veces, es decir, 3 rondas. Una cuarta sería algo porque te gusta, porque lo sientes, porque te beneficia esa claridad del cerebro. Sí pasa que es como, o llegas a un estado en donde reseteas tu metabolismo, tu mente se clarifica y se siente muy, muy a gusto, como una especie de estado alterado, en un estado como drogado, pero con tu propia bioquímica en orden, que te entra en un estado de paz, de armonía, de claridad. Entonces, podrías hacer una cuarta o una quinta sesión. Esto lo ocupamos muchísimo para procesos de salud, pero puede ser un extraordinario hábito de vida que no necesitas ser necesariamente relacionado con un proceso terapéutico. Te repito, nosotros aquí como terapeutas de medicina alternativa de biomagnetismo aplicado a nivel energético cuántico, lo ocupamos por este fenómeno que se ha dado de estos años para acá, donde ha habido una serie de intoxicaciones y de procesos que tú ya conoces, que no podemos hablar demasiado en redes de ello, pero que intoxicaron muchísimo nuestro organismo y aunque nuestro método elimina el 90% de estas toxinas, este acompañamiento es fabuloso porque le permite a nuestros pacientes tomar en sus manos, tomar en las riendas de su salud y entrar en un proceso de los 4 básicos para tener una vida expansiva. Y pues eso es todo, amigos. Espero que te haya sido interesante este video. Te dejo la descripción del mismo. En la parte de abajo te dejo algunos links donde está el tutorial, donde está la guía. Y 2 frases con las que me quiero terminar y quedar en este video de Wim Hof. Sentir es comprender la verdad, por eso practícalo. Llévalo a la práctica. No me hagas caso, no hagas caso a los múltiples estudios científicos, no le hagas caso a Wim Hof. Vívelo, experiméntalo, siéntelo. Y por otro lado, algo que dice fabuloso este hombre, porque se ha expuesto a condiciones tan extremas, por eso se le llama el Iceman, parecía un hombre sobrenatural, pero él dice algo que me parece muy rescatable y que no quiero dejar de compartir contigo. No le temo a la muerte, le tengo miedo a no vivir plenamente. Hasta la próxima. Todos los miércoles estrenamos video y la próxima sesión hablaremos de la respiración cuadrada y de cómo se hace una respiración correctamente para ejercitar el músculo del diafragma. Entonces no te lo pierdas, tercera parte. La primera parte búscala en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Lo hicimos el miércoles pasado. Hasta la próxima.